Ejemplo de entropía. Se deposita una masa de cobre de 200 gramos a 30 grados Celsius en un recipiente de Styrofoam que contiene 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Calcule el cambio de entropía para cada material y la entropía del sistema, toda vez que éste alcanza el equilibrio térmico. Para el agua, el calor específico es 4186 joules por kilogramo grado Celsius y para el cobre 390 joules por cada kilogramo grado Celsius. Primeramente, construimos esta figura con los dos elementos que componen el sistema y suponemos que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, es decir, el calor solamente lo contienen el cobre y el agua y solamente entre ellos se intercambia, por lo tanto alcanzan un equilibrio térmico estos dos materiales. Para calcular el cambio de entropía, primero debemos de calcular el valor de esa temperatura de equilibrio. La masa del agua son 100 gramos, puesto que el calor específico está en joules por kilogramo. Entonces vamos a convertir esta masa a kilogramos. Si dividimos 100 entre 1000, esto es 0.1 kilogramos. Y también para el cobre, si la masa son 200 gramos, puesto que el calor específico está en kilogramos, esto es igual, dividido 200 entre 1000, 0.2 kilogramos de cobre. Bien, para calcular la temperatura de equilibrio, sabemos que el calor perdido más el calor ganado es igual a 0. Y el material que gana temperatura es el agua, por lo tanto, este es el calor ganado. Y el cobre va a perder temperatura, por lo tanto, el cobre es el calor perdido. Y se trata de calor sensible, entonces la fórmula que vamos a emplear es M por calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, el calor perdido es el calor del cobre, es masa del cobre por el calor específico del cobre, por el cambio de temperatura del cobre, que es temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que son 30 grados Celsius, más el calor ganado, que es el del agua, masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final del agua, que es la temperatura de equilibrio, menos su temperatura inicial, 20. Para el cálculo del calor sensible se utilizan las temperaturas en grados Celsius, porque los calores específicos están en grados Celsius. Bien, entonces la masa del cobre sustituimos son 0.2 kilogramos por el calor específico del cobre, que son 390 por temperatura de equilibrio menos 30, más la masa del agua 0.1 por su calor específico 4186 por temperatura de equilibrio menos 20, y esto es igual a 0. Realizamos las operaciones, 0.2 por 390 nos da 78 veces la temperatura de equilibrio, menos 0.2 por 390 nos da 78 por 30, menos 2340, más 0.1 por 4186 nos da 418.6. 418.6 por temperatura de equilibrio, 418.6 temperatura de equilibrio, menos 418.6 por 20, esto nos da 8372, y esto es igual a 0. Reduciendo términos semejantes, 78 más 418.6, obtenemos 4496.6 temperatura de equilibrio es igual. Este término y este se suman, son negativos, pasan al segundo miembro positivos y nos da 2340
más 8.372, 10.712. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es 10.712 entre 496.6. Y nos da que la temperatura de equilibrio son 21.57 grados Celsius. Y con esta temperatura vamos a calcular el cambio de entropía de cada uno de los componentes del sistema. Bien, para calcular el cambio de entropía del sistema utilizamos la fórmula cambio de entropía total es igual al cambio de entropía para el cobre más el cambio de entropía para el agua. Y para calcular los cambios de entropía de cada uno de los elementos necesitamos convertir las temperaturas ahora a grados Kelvin. La temperatura de equilibrio es 21.57 más 273, 294.57 Kelvin. La temperatura inicial para el agua son 20 más 273, 293 Kelvin. Y la temperatura inicial para el cobre son 30 Celsius. 30 más 273, 303 Kelvin. Bien, entonces el cambio de entropía para el cobre es igual al calor del cobre entre la temperatura media para el cobre. Y puesto que es un calor sensible, no hay cambio de fase, entonces el calor del cobre es masa del cobre por el calor específico del cobre por el delta T del cobre, que es temperatura final 21.57 grados Celsius menos la temperatura inicial para el cobre 30 grados Celsius entre la temperatura media. La temperatura media va en grados Kelvin. La temperatura inicial para el cobre son 303 Kelvin más la temperatura final 294.57 Kelvin entre 2. Esto nos da, haciendo las sustituciones, masa del cobre son 0.2 kilogramos por el calor específico del cobre 390 joules por kilogramo grado Celsius por el cambio de temperatura menos 8.43 grados Celsius. Se cancelan grados Celsius, se cancela kilogramos y nos queda en joules. Y la temperatura media 303 más 294.57 entre 2 igual 298.785 Kelvin. Y finalmente el cambio de entropía para el cobre es igual menos 2 joules por cada Kelvin. Ahora vamos a calcular el cambio de entropía para el agua. Cambio de entropía para el agua es igual al calor del agua entre la temperatura media para el agua. Esto es igual, utilizamos la fórmula de calor sensible, masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura en grados Celsius. La temperatura final del agua es
21.57 Celsius menos su temperatura inicial 20 grados Celsius. Entre la temperatura media para el agua, que es la temperatura inicial 293 Kelvin, más su temperatura final 294.57 Kelvin, entre 2. Esto es igual a la masa del agua 0.1 kilogramos por 4186 joules por cada kilogramo grado Celsius por el delta de temperatura para el agua 1.57 Celsius. Se cancelan kilogramos, se cancelan grados Celsius y la temperatura media para el agua 293 más 294.57 entre 2, 293.785 Kelvin. Por lo tanto, realizamos las operaciones y el cambio de entropía para el agua es igual 0.1 por 4186 por 1.57 entre la temperatura media 293.785 Kelvin y obtenemos 2.237 joules por cada Kelvin. Estas son las entropías para los elementos del sistema, para el agua y para el cobre. Pero el ejercicio nos pide la entropía total. La entropía total va a ser igual a la entropía del cobre menos 2.201 joules por cada Kelvin más 2.237 joules por cada Kelvin. Entropía total va a ser igual menos 0.036 joules por cada Kelvin. Y ese es el resultado.